Yo creo que podemos empezar, ¿no? Silvia. Ya damos el Perfecto, go, creo. doctor. Ok. Bien, buenas noches. Soy la ingeniera Silvia Fernández. Sean todos bienvenidos a nuestra conferencia magistral Histopatología en colitis ulcerativa. Este evento contará con la participación de 3 médicos de larga y reconocida trayectoria médica: el doctor Jorge Valdés, el doctor Pedro Larrea y el doctor José Luis Arenas. A continuación, indicaremos algunas recomendaciones para participar exitosamente en nuestra conferencia. Los participantes podrán formular sus preguntas sobre la exposición, las cuales se pueden desarrollar a través de nuestro chat o a través de la opción de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. Asimismo, le recomendamos a los participantes contar con una buena conexión a Internet para evitar interferencias en la comunicación y usar audífonos para una mejor audición del evento. Vamos a presentar a nuestros ponentes. El doctor Jorge Valdés es doctor en medicina de la Universidad La Habana, Cuba, especialista en anatomía patológica de la Universidad La Habana, Cuba. Se ha desempeñado como director médico de calidad y acreditaciones Laboratorios Precisa en Lima, Perú, jefe de servicio de anatomía patológica en el Hospital Edgardo Revalliati Martis, también en Perú, asesor nacional de E-Salud para la especialidad de anatomía patológica, patólogo del Centro Nacional de Referencias de Anatomía Patológica, Hospital Hermanos Amejeiras, La Habana, Cuba. Ha sido profesor de patología en la Universidad La Habana, Cuba, en la Universidad San Martín de Porres, Perú, en Spartan Helsinki American University, Lucía West Indies. Es miembro de Sociedades Peruanas de Anatomía Patológica, Citología y Hematología. Miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana de Hematopatología. Es patólogo de Unilax Pathology Instituto Arias Stelic, médico patológico y director. El doctor Pedro Larrea es docente de gastroenterología de posgrado de la Universidad San Martín de Porres, gastroenterólogo de la Clínica Internacional, es jefe del servicio de endoscopía del Hospital Nacional Edgardo Revalliati Martis. El doctor José Luis Arenas Gamio es patólogo del Hospital Guillermo Almenara. Damos la bienvenida a nuestros expositores e iniciamos nuestra conferencia magistral. Adelante, doctor Jorge Valdés. Bueno, buenas noches con todos. ¿Estás compartiendo mi screen? ¿O no lo veo yo? No, puede compartirlo, doctor. Bueno, pues otra vez pasó lo mismo. Ya, ahora sí. Lo visualizamos. Adelante. Ahora sí. Buenas noches con todos. Bueno, pues primero agradecer a Spain por esta gentil invitación para dar esta charla, que más que una charla es compartir algunas inquietudes. La charla va a tratar básicamente de histopatología en colitis ulcerativa con algunos enfoques de cómo se debe abordar en la práctica cotidiana, sobre todo en los últimos tiempos que ha habido mucha discusión al respecto. Voy a apagar esto acá para... bueno, comenzaremos, ¿no?, con la histopatología en colitis ulcerativa. Lo que uno le debe venir a la mente cuando piensa en colitis ulcerativa son 3 cosas. O sea, más que una definición, es en qué pienso cuando
recuerdo el nombre de colitis ulcerativa. Bueno, pues primero, pues es una enfermedad inflamatoria, como todos sabemos, crónica idiopática. Idiopática entre comillas, porque todos sabemos que tiene que ver con un fenómeno autoinmune, que tiene predisposición genética perfectamente comprobada con la relación que tiene con haplotipos, la tendencia en familia, la tendencia en hermanos gemelos, y muy importante, es remitente y recurrente. Como todos sabemos, es parte del espectro de la enfermedad inflamatoria intestinal, y esto es relevante porque su diagnóstico diferencial principal es la enfermedad de Crohn, que es el otro extremo del espectro. Y el tercer punto a recordar es el incremento del riesgo de displasia y onoplasia que hay en esta enfermedad. Entonces, digamos que esas son las tres cosas principales que uno debe, cuando uno evoca el concepto, más que concepto, pensar en estas tres cosas que casi definen a la entidad. La otra cosa es el rol del patólogo. Bueno, de esto se ha discutido mucho en los últimos años. Es verdad que también el patólogo a veces pierde la perspectiva, ¿no? Nosotros somos ayuda al diagnóstico, entonces vamos a ser de utilidad en la medida que le aportemos algo al gastroenterólogo en este contexto. Es decir, hay que tener esa capacidad y tener ese enfoque de trabajo. En este, me viene a la memoria ahora, hablando de esto, y que está el doctor Pedro Larrea acá, hace 20 años más o menos, Pedro Larrea participó de un trabajo de patrones histológicos de las enfermedades colónicas, sobre todo las colitis, ¿no? Tratando de diferenciar, bueno, pues, esta se caracteriza por esto y la otra por la otra. Pero lo que había en el fondo del asunto era tratar de desterrar el concepto de colitis inespecífica, ¿no? Que es algo así como un flagelo que sigue azotando a la humanidad porque no lo hemos logrado desterrar del todo y todavía lo vemos con cierta frecuencia en los reportes de patología. En ese momento que yo estaba de jefe de servicio en el hospital, eso se publicó en una revista de gastroenterología que tenía el hospital, creo que ya no existe la revista. Me pidieron a mí hacer un comentario del trabajo al final del trabajo, ¿no? Y claro, yo ahí fue que sentí esa sensación de que más que insistir en los patrones histológicos, la preocupación de los gastroenterólogos es que estaban llenos de diagnósticos de colitis inespecíficas y con eso no resolvían nada. A uno le da gusto, en este momento entonces, discutir en detalle la colitis ulcerativa porque hemos progresado mucho. Si bien no hemos logrado erradicar el término nefasto, pero sí estamos a otro nivel del desarrollo, ¿no? Aterrizando a la colitis ulcerativa, el patólogo, por supuesto, es relevante y es muy importante en el momento del diagnóstico. El patólogo solo no va a hacer el diagnóstico. Esto requiere correlación con la endoscopía, con la información clínica, con la radiología. Y no siempre, incluso reuniéndonos todos, no siempre vamos a determinar que es una colitis ulcerativa o una enfermedad de Crohn. Muchas veces es suficiente con decir, oye, esto sí probablemente es una enfermedad inflamatoria intestinal. Pero digamos que hoy en día, para hacer eso, para que el patólogo tenga la capacidad, no es tan sencillo como antes, porque hay muchos detalles que hay que fijarse, ¿no? Es decir, dicho de otras palabras, se ha complicado la colitis ulcerativa. Pero si es relevante el momento diagnóstico, es más importante aún en el seguimiento. Porque está claro que la actividad inflamatoria en colitis ulcerativa tiene un valor predictivo en términos de posibilidad de recaídas, agravamiento, necesidad de más tratamiento, necesidad de hospitalización, necesidad de colectomía, incluso hasta la posibilidad de displasia. La actividad predice todo eso, la actividad histológica. Entonces, si eso uno lo suma, que hay un porcentaje del grupo este de pacientes que tienen una remisión endoscópica, lo que le llaman en mucosas healing, pero endoscópico, que más o menos es
de ese grupo que tiene la remisión completa endoscópicamente, un poco más del 30% igual recae, igual se complica, igual se agrava, ¿no? De ese grupo, un poco más de la mitad que tenía endoscopía normal, tiene cambios morfológicos con evidencias de actividad inflamatoria. Entonces, es la manera de detectar ese grupo. La otra cosa, entonces, el error es importante. Claro, lo que hay que ver es cómo se hace esto, con qué nivel de detalle y cuál es la información que se debe proveer al gastroenterólogo. Ahora, esto no lo digo yo. Si uno revisa este trabajo de esta organización europea para el estudio de la colitis y el Crohn, en su statement número 1, en cuanto a la histología, ya están enfocando que es un objetivo del tratamiento lograr una remisión histológica. Antes el tratamiento solo se centraba en lograr una remisión endoscópica. Ahora se está viendo que es importante también lograr una remisión histológica, entendiéndose como remisión histológica, histología normal, regreso a lo normal. Y bueno, tanto el 1 como el 2 de los statements, esto de las posiciones, uno puede ver lo que estábamos discutiendo, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Hablando de eso, habría que ver qué requerimientos. Esta misma organización, esta misma asociación, hace unos años, en el 2013, publicó algunos requerimientos. Yo no los voy a poner todos, pero vamos a ver, por ejemplo, el 1, ¿no? La primera cosa es que hay que hacer una colonoscopía completa y también estudiar el irio. Si uno se limita a una rectoscopía, en muchos casos se van a estudiar mal y se van a diagnosticar mal. La otra cosa es el mínimo, que esto está vigente, porque digamos puede ser más, pero este es el mínimo. 2 biopsias en 5 lugares diferentes a lo largo de esa colonoscopía. ¿Ya? Y en eso hay que identificar bien de dónde son las biopsias. Y hay que tener en cuenta que, obvio, la mucosa endoscópicamente normal también puede estar inflamada, ¿no? Pero si tomo un lugar que me parece endoscópicamente normal, hay que decirle al patólogo que este me parece normal, el otro no, pero este sí me parecía normal. O sea, hay que identificarlas bien. Ese requerimiento, por supuesto, se disminuye en los casos de colitis fulminante, porque bueno, el procedimiento sería más arriesgado, ¿no? Y esto viene lo de la identificación de los frasquitos, ¿no? Entonces uno espera que si lo que estamos hablando de una posibilidad de colitis ulcerativa como diagnóstico, uno espera recibir 5 frasquitos, mínimo cada uno de ellos con 2 biopsias, y si hay algo que valga la pena separar una de esas 2 biopsias por algo endoscópico que se quiere confirmar o estudiar en particular, entonces eso se separa también en un frasquito aparte y se identifica. Esa es la idea. Y por supuesto, hay que, con el espécimen se debe enviar toda la información pertinente, incluyendo el reporte de endoscopía. Yo creo que va a haber muchos casos que igual vamos a tener que reunirnos, igual vamos a tener que hablar por teléfono, pero digamos, vamos a discutir lo que hay que discutir, no llamar al gastroenterólogo para ver qué fue lo que dio la endoscopía, ¿no? No sé si me explico. Es preferible que eso ya esté del lado acá desde el principio. Y bueno, que todo el resto de información pertinente. Hay otro statement que más bien está dirigido al patólogo, pero que el gastroenterólogo también debe estar consciente, ¿no? Una de las cosas es que se utilice formalina tamponada. Es decir, el formol tamponado garantiza que todo quede mejor. Entonces, hasta la amatoxilina eosina queda mejor. En el contexto de colitis ulcerativa no se utiliza mucho, al menos en la práctica cotidiana, la inmunistoquímica, donde sí por default hay que utilizar la inmunistoquímica, son en esos casos refractarios al tratamiento porque existe la posibilidad de infección por citomegalovirus. Entonces, en esos casos, sí hay que hacer la inmunistoquímica. Y la formalina no tamponada genera enlaces de formaldehído que enmascaran los antígenos.
Entonces se pierde antigenicidad y eso puede generar falsos negativos. Bueno, eso es una cosa. El otro statement es un poquito, o substatement es un poco más patológico. Para que los gastros, sobre todo entiendan qué quiere decir esto, ustedes han visto que se toman cortes seriados, es decir, es una tirita de cortes, ¿no? Que son diferentes secciones en una misma lámina, pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser más, y eso está bien, ¿ya? Lo que pasa es que no es suficiente. Aquí la idea es tomar esos cortes seriados, desgastar un poco el bloque, volver a tomar cortes seriados, o toda la minita con 5 o 6, desgastar un poco el bloque y tomar otra tirita de cortes seriados. ¿Por qué? Porque más o menos el fragmentito que ustedes me están enviando en una biopsia endoscópica normal está entre los 3, 4 milímetros. En una laminita que tiene 5 cortes seriados, ¿cuánto de fragmento ustedes creen que se ha estudiado? Mucho menos de 1 milímetro. Entonces, en realidad, estás perdiendo el espécimen. Y eso muchas veces produce estas quejas del endoscopista que dice el presidente, en ese fragmento había tal lesión. Y no solo aplica para la colitis ulcerativa, sino en el resto del tracto gastrointestinal y para otras enfermedades también. Por eso, no es que el patólogo no lo vio, es que no está en la lámina, porque no se ha muestreado adecuadamente el fragmentito dentro del bloque. ¿No? Entonces, eso es importante cuando ellos insisten en las múltiples sections de cada biopsia. Bueno, un repaso de la distribución de la colitis, porque es importante tenerlo en cuenta. Acuérdense que esta enfermedad pues, es colitis, entonces lo lógico y lo frecuente y lo característico es que afecte a recto y colon. Muchas veces es solo el recto, y en ese caso es lícito utilizar el término de proctitis ulcerativa. Esto es importante porque el patólogo tiene que saber que cuando el gastroenterólogo le dice proctitis ulcerativa se está refiriendo a una enfermedad inflamatoria intestinal, no cualquier cosa, ¿no? La otra característica importante es la extensión variable de la enfermedad, pero siempre contigua, en el caso típico, ¿no? Y proximal al recto. Y después, según la extensión, se divide en estas tres, ¿no? Recordar que el apéndice puede estar comprometido y que poco frecuente, pero se ve, hay compromiso del tracto gastrointestinal superior, particularmente el duodeno. Ahora, habitualmente, si tienes un compromiso duodenal en el contexto de una colitis ulcerativa, o incluso gástrico, es poco probable que sea, digamos, diagnóstico en el duodeno o en el estómago. O sea, yo creo que esto sirve para enfocarlo de esta manera. Si sé que estoy lidiando con una colitis ulcerativa y me encuentro con una duodenitis activa, entonces esa duodenitis no necesariamente es una duodenitis péptica, puede ser parte de la enfermedad, ¿no? Lo más probable es que lo sea. Bueno, la característica pancolitis, que casi llega, pues, llega el derecho, pues ahí lo único que está respetado es el ácido con la válvula ileocecal, un poco más de cerca. Estas cosas se ven en la endoscopía, pues, prácticamente idénticos. Los pseudopólipos con las úlceras, con los famosos puentes mucosos. Y en los casos, sobre todo en los casos tratados, sí hay una variabilidad en el aspecto endoscópico y también pues, en los especímenes de colectomía, porque uno puede ver úlceras, pero también puede ver zonas, digamos, con pliegues conservados, que un aspecto más o menos normal, y en otras, pues, un aspecto atrófico, rugoso. Lo que sí no se ve en los especímenes estos es el cambio de patrón vascular. Eso es más del endoscopio porque estás en vivo, ¿no? Entonces vamos a ver la histopatología. Para ponerlo, como dicen los americanos, in a nutshell, las características principales de la colitis ulcerativa desde el punto de vista microscopio la vamos a poner en una sola slide y después discutiremos y mostraremos algunas. Entonces, desde el punto de vista académico y teórico las vamos a separar
pero bueno, pues comprendan que estas cosas en la lámina y en el mismo campo y en la misma área están juntas todas, ¿no? O pueden estar juntas. Entonces, lo primero es la inflamación crónica. ¿Ya? Entonces, es una condición sine qua non que exista el infiltrado linfoplasmacítico en la lámina propia. Y ese infiltrado debe ser denso, ¿no? Para uno considerar que es una colitis ulcerativa, generalmente lo es. Y una característica de ese infiltrado es que el número de células plasmáticas sea alto. Es decir, si uno tiene un infiltrado mononuclear en la lámina propia de un colon y no hay una cierta prominencia de las células plasmáticas, lo más probable es que no sea una colitis ulcerativa. Y después viene la famosa plasmocitosis basal. Y esto es muy importante porque es casi patognomónico de colitis ulcerativa. Sucede que desafortunadamente no se ve en todos los casos, no se ve en todas las láminas de un mismo caso, en todos los especímenes de un mismo caso, porque esto sí puede ser focal y en áreas sí y en áreas no. Dicho sea de paso, es por eso que esto incluso como variable aislada es capaz también de tener valor predictivo para todo lo que habíamos mencionado antes. Pero generalmente esto no se incluye en los scores porque como puede no estar, entonces, y muchas veces no está. El valor que tiene esto es que cuando está, tiene alto valor diagnóstico. Y ese es el componente en cuanto al infiltrado inflamatorio crónico. Ahora está la actividad. Lo primero que hay que mencionar acá, porque es muy importante, nosotros tradicionalmente hemos considerado que actividad es igual a neutrófilos intraepiteliales. Sin embargo, hoy por hoy, y esto está en este paper también de junio del 2020 de la Organización Europea, los neutrófilos en lámina propia, sin que sean intraepiteliales, ya son considerados como signos de actividad. Y bueno, después viene la criptitis, que esos sí son neutrófilos intraepiteliales, con más o menos daño del epitelio. Puede ser en la cripta, también puede ser de superficie. Están los abscesos de criptas, que es un poco más allá en cuanto a la gravedad, una colección de neutrófilos, es como si tuvieras coleccioncitas de material fibrilopurulento, de exudado dentro de las criptas. Y después las erosiones y o úlceras. Y en esto creo que hay que aclarar que para los patólogos, aunque la úlcera por definición es aquella que llega, traspasa la muscular y mucosa, pero eso en las biopsias no es tan fácil. No es tan fácil discriminar entre una, entre comillas, erosión profunda y una úlcera. Entonces, como que valen las dos en términos de a lo que actividad se refiere. ¿Ya? Otra característica de la histopatología y también de la macroscopía o el aspecto endoscópico son los famosos pseudopólipos que no son tan pseudopólipos, en realidad son pólipos inflamatorios, aunque hay que reconocer que parte de su prominencia polipoide es porque pueden estar al costado de las úlceras, ¿no? Entonces, claro, la úlcera es una zona deprimida y eso lo hace todavía más grande al pólipo, ¿no? Pero en realidad ellos están constituidos por inflamación y en muchas ocasiones el pólipo más bien es tejido de granulación por estar en la vecindad de una úlcera, ¿no? Digamos, como una secuela evolutiva del pólipo inflamatorio / pseudopólipo es el pólipo filiforme. Filiforme porque así se ve macroscópicamente, endoscópicamente, y porque de hecho son prolongaciones de mucosa distorsionada, pero son muy delgaditas, ¿eh? Como pequeños deditos. Esto, como es un estadio evolutivo de los pólipos inflamatorios cuando no hay actividad, entonces pues no se observa actividad la mayoría de las veces, y si hay es muy poca. Es como una involución del pólipo inflamatorio. Y tiene una característica interesante, es que en la base del pólipo se suelen identificar agregados de células ganglionares. Entonces,
estas son las características a las cuales creo que deberíamos agregar que en las etapas iniciales de la enfermedad suele haber incremento de eosinófilos, ¿no? Esa sería la otra cosa, que veremos más adelante. Después viene algo que hay que entenderlo bien. Las evidencias de daño crónico o en progreso, lo que hay que entender es que esta es una enfermedad crónica incluso cuando tenga una presentación aguda. Incluso, digamos, en la presentación clínica inicial, digamos, aparece clínicamente como una colitis aguda, son pocos días. Bueno, aún así, aquí va a haber evidencias del daño crónico y en progreso. Y las evidencias son estas, ¿no? La destrucción arquitectural, las criptas son más chicas. De hecho, en ocasiones esto, como hay destrucción de criptas, se ve como si fuera una atrofia, ¿no? Las criptas son más pequeñas y faltan criptas. Y lo otro es la metaplasia de células de Panet, que solo es válida en el colon izquierdo, porque en el colon derecho y en el colon transverso hay presencia de células de Panet normalmente, ¿no? Quizás porque ahí todavía están recibiendo, interactuando con patógenos, etc., ¿no? Dicho sea de paso, esta característica de criptas dilatadas, irregulares y ramificadas son las palabras que uno podría utilizar para describir las criptas de una lesión aserrada sensible. No es el caso, porque en aquel caso las criptas son más grandes y hay más. ¿No? Acá más bien hay menos, ¿no? Como ven, es decir, son más cortas y faltan criptas. Pero ese detalle lo utilizan en los exámenes board de patología en Estados Unidos como distractores y poner preguntas capciosas, ¿no? Como para confundir al que se está examinando, anecdóticamente. Entonces vamos a ver algunas fotos de la colitis ulcerativa. Una cosa que llama la atención, obviamente hay un infiltrado. Bueno, en este aumento no se puede ver bien la composición, pero está claro que hay un infiltrado relativamente denso en la lámina propia, que la está abarcando por completo. Y si uno se fija bien, la densidad de ese infiltrado tiende a aumentar hacia la zona basal, ¿no? Esta es la muscular mucosa ya casi ahí, y esto es característico de la colitis ulcerativa, ¿no? Que afecta principalmente la mucosa. Quizás un poquito la submucosa, pero suele ser una enfermedad en sus presentaciones típicas restringida a la mucosa, con una gran distorsión de las criptas, y fíjense que aparentemente es como si disminuyeran las criptas, y algunas son bien pequeñitas, y no llegan, no llegan abajo. Esto, si lo viéramos más de cerca, sería la famosa plasmocitosis basal, ¿no? Aquí aparentemente se está formando un absceso de neutrófilos, de toda esta cripta dilatada y ramificada, ¿no? Y aquí parece que hay otro, aquí hay destrucción de un segmento de la cripta, aquí hay otro. Por acá parece haber erosiones. Vamos a ir viendo otras. Un poco más de lo mismo, distorsión, gran infiltrado en lámina propia. Fíjense cómo acá se erosiona, se pierde el epitelio. Fíjense cómo la densidad de este infiltrado aumenta en la zona basal, y si estuviéramos más cerca ahí veríamos células plasmáticas. Y esa es la famosa plasmocitosis basal, más distorsión. En esta foto lo que sí podemos ver un ejemplo exagerado, porque muchas de las criptas tienen abscesos de criptas, ¿no? Están rellenas de neutrófilos, ¿no? Hay una gran actividad acá, si uno lo fuera a medir por eso. Esta que está dilatada está realmente en fase de destrucción, como ven acá. Si uno quiere identificar criptitis, que es otra cosa, sería las células en el epitelio, sin el absceso, ¿ya? Es decir, es un fenómeno mucho menor. Fíjense cómo esta cripta acá, por ejemplo, está
básicamente destruida. Fíjense, acá hay un claro ejemplo de crictitis con neutrófilos intraepiteliales sin absceso, como este sí es un absceso de Crick. Y fíjense cómo, precisamente donde están los neutrófilos, hay cambios reactivos del epitelio, ¿no? Que eso nos displasia, no sería una tipia reactiva. Fíjense la prominencia, a mayor aumento, fíjense la prominencia de células plasmáticas, ¿no? Es notorio la cantidad de células plasmáticas acá. Acá, como ven, ¿ya? Y bueno, acá hay pues una cripta muy dilatada con un absceso también de cripta, pero hay otro detalle que quería mencionarles. Observen acá las células caliciformes cómo se pierden. Entonces, esa otra cosa que siempre se menciona, que hay menos mucos, hay pérdida de mucos, disminución de la producción de mucos por esto, que se queda. Sí, hay áreas del epitelio que pierden todas las células caliciformes. Esto habría que discutir si es úlcera o si es erosión profunda. A mí ya casi me parece que es úlcera, pero el detalle que quería mostrarles acá es que, fíjense la forma de la úlcera, ¿no? Está formando esta morfología como en bahía, o también como en matraz, y eso recuerda mucho a la colitis ameboiana. Y ojo, porque a no ser que se identifiquen las amebas, la histología puede ser idéntica. Puede ser idéntica en algunos casos, ¿sí? Es un diagnóstico diferencial importante, sobre todo considerando que las amebas no siempre se diagnostican en los exámenes directos estos de heces fecales. Y acá hay un agregado linfoide, y ojo, el agregado linfoide que tiene valor para diagnosticar el Crohn es el agregado linfoide profundo. En la colitis puede haber agregados linfoides, eso no pasa nada, ¿no? Aquí estamos viendo un pseudopólipo, ¿ya? Que está relacionado, donde está la flecha, y fíjense que el pseudopólipo en realidad está constituido, este en particular, está constituido por tejido de granulación. Es como si estuvieras viendo la base de una úlcera cutánea, es lo mismo, ¿no? Es tejido de granulación, muy inflamado, sí, con muchas células plasmáticas, claro, es una colitis ulcerativa. Y estos son los famosos filiformes, ¿no? Son bien delgaditos, bien delicaditos, no actividad, pero sí se ve distorsión de las criptas, con atrofia, por supuesto. Y lo característico acá es que se identifican células ganglionares en la base del pólipo. Acuérdense, esto es pues un estado evolutivo de los pólipos o pseudopólipos inflamatorios cuando ya no tienen actividad. Y bueno, lo que faltaba quizás alguna foto era la metaplasia de células de Panet, que acuérdense solo vale en colon izquierdo. Es muy característico, pero solo si la ves en colon izquierdo. Si es derecho transverso, no cuenta. Entonces, lo que ha sido difícil ponerse de acuerdo es cómo informar estas cosas, cómo el gastroenterólogo puede guiarse a partir de los hallazgos para tomar decisiones o tratar de hacer una relación con lo que va a pasar, cuál es el valor predictivo real en números, ¿no? Y quizás uno de los primeros intentos exitosos fue este score, ¿no? Yo quería desglosarlo un poco, porque también así podíamos discutir por qué lo hemos abandonado de alguna manera, ¿no? Toma diferentes parámetros. Entonces, por ejemplo, la distorsión de arquitectura es normal y después 3 niveles. Lo mismo ocurre con el infiltrado inflamatorio crónico.
Entonces, es interesante esto de los eosinófilos en lámina propia. Sí, los eosinófilos también como variable independiente tienen valor predictivo. Lo que pasa es que los eosinófilos solo se ven al principio de la enfermedad de la colitis ulcerativa. Entonces, ¿qué pasa? Que en la que me está recurriendo, incluso se me está grabando, de repente no son notorios los eosinófilos. Entonces, esto me va a disminuir el score de una manera artificial. Entonces, por eso se ha ido con el tiempo decidiendo no incluir a los eosinófilos en los scores, ¿no? Después, desde el principio, desde 2001, tuvo la sabia idea de incluir en el score los neutrófilos de la lámina propia, no solo los intraepiteliales. Los intraepiteliales los analizaba también en 4 niveles y que según este criterio, estos porcentajes varían de score, por si acaso. Después la destrucción de quistes y el daño de la epitelio de superficie que lo individualizaba. Esto, desde el punto de vista del informe, resultaba quizás demasiado trabajoso y después uno suma los números y te da un número X, ¿no? Entonces el score puede ser pues 28. Pues, aunque se hicieron trials con esto y tuvo cierto nivel de aceptación, lo cierto es que años después se modificó, se amplificó y en el 2016, 2015, por ahí fue que apareció el de Robarts, ¿no? Que es un score de Gibus modificado, amplificado, que tiene 33 niveles. Otro problema para poner en los reportes, ¿no? Cara larga, el gastroenterólogo también desde el punto de vista práctico le conviene que se agrupen, porque si tienes 33 niveles. Sin embargo, este score de Robarts, que no lo he traído, pero sí quería mencionarlo, la virtud que tiene quizás en los trials cuando comparas, por ejemplo, 2 medicamentos, porque ahí como tienes 33 niveles, hasta 33 es el score de Robarts, entonces ahí pudiera haber diferencias sutiles entre el 25 y el 34, ¿no? Y quizás los dos caerían como actividad severa. Entonces, si estás comparando, por decir, 2 biológicos, pudieras arribar a ciertas conclusiones de que este es más efectivo que el otro. Claro, por los pelos, pero bueno, el detalle te da esa ventaja, ¿no? Yo estuve utilizando este, que es otro, y no lo ponía, sí, como este se centra en la actividad histológica a partir de neutrófilos intraepiteliales. En mi acápite de neutrófilos intraepiteliales yo lo que hacía poner eso, no hay, o poner una de 3 cruces, que eran el 1, el 2 y el 3, ¿no? Y aquí punto de quiebre 50% de las criptas afectadas, ¿no? Para decir si es leve, moderada, y úlceras o erosiones la hacen severa. Hoy por hoy, se ha regresado a simplificar. Entonces, el que se prefiere hoy para trabajar en la práctica, y además incluso se dice que es el único que está realmente validado, ¿no? Les voy a mostrar una biografía ahora, es este índice de Nancy, que tiene estos 5 grupos, donde el grado 0 es pues remisión en el caso de las biopsias evolutivas, como se está hablando sobre todo en el contexto de la remisión endoscópica, y los demás, bueno, pues son los diferentes grados. Esto es más manejable, ¿no? De hecho, en este grupo, que es el mismo grupo de la ECO, compararon este índice con el de Gibus y resultó que era igual o mejor, por lo menos desde el punto de vista práctico, ¿no? La otra cosa a conversar en la histología de la colitis ulcerativa es la displasia.
En esta foto, bueno, pues vemos que a la izquierda están las criptas distorsionadas, hay un infiltrado linfoplasmacítico denso, hay criptitis, y esto es una displasia de bajo grado, ¿no? Entonces, la diferencia en el tamaño de los núcleos, la hipercromasia de los núcleos, la estratificación de los núcleos, aquí ya son medio tabaquitos. La displasia en la colitis, bueno, pues puede ser de bajo grado, puede ser de alto grado, y puedes identificar ya pues adenocarcinoma también. Recordar que el riesgo está notoriamente incrementado. Se habla que después de 10 años es que realmente se incrementa el riesgo, pero el ritmo de incremento es de 2% cada año después de 10 años. Entonces es significativo, ¿no? Y claro, la inflamación es de hecho un predictor para la posibilidad de displasia. Pero no solo eso, es que hay que diferenciar, porque acuérdense que los adenomas son muy frecuentes, ¿no? El adenoma esporádico. Entonces, un paciente con una colitis ulcerativa tiene todo el derecho de tener un adenoma tubular esporádico. Entonces, hay que ver si realmente la displasia está asociada a los estigmas de colitis ulcerativa. Y la otra cosa que esta foto también es útil, es que esto se trata de una displasia plana. Porque las elevadas, bueno, pues el endoscopista pues, la puede identificar, pero la plana no se ve. Esta displasia plana no se ve. Entonces, esta la tiene que buscar el patólogo. Bueno, de eso se trataba los tipos de cómo se presenta la displasia. Haciendo hincapié en que la plana es endoscópicamente invisible. Bueno, hemos visto lo típico, ¿no? Pero hay algunos elementos en la colitis ulcerativa que nos generan problemas de diagnóstico diferencial, ¿no? Porque si no sería muy fácil. Y acá quizás están los más representativos o lo que más dolores de cabeza pueden dar, ¿no? El primero es que el recto no esté comprometido o que haya cierta distribución en parche, como si fuera skip lesions, y eso se ve o bien en los casos tratados, por obvias razones, ¿no? No todo, si va a remitir, hay remisiones parciales, ¿no? Entonces no toda la mucosa va a remitir igual. Y curiosamente en el inicio de los pacientes pediátricos, ¿no? Es casi una característica de la colitis ulcerativa tener una distribución medio Crohn-like, pero en esto de Crohn-like hay un extremo que después lo mencionaré, ¿no? En el diagnóstico diferencial. La otra cosa es que en la colitis ulcerativa izquierda, que ni siquiera es la extensa, ni siquiera es la pancolitis, entonces hay un segmento de colon que no está comprometido y sí hay inflamación en el ciego. Eso se puede ver. Y como hay un segmento no comprometido, uno podría pensar, oye, y no es colitis ulcerativa, ¿no? O pudiera no serlo. Uno hay que tener en cuenta que esto existe. La otra cosa es el componente de la llamada backwash ileitis, que es la ileitis de reflujo o resaca por incompetencia de la válvula ileocecal. En los pacientes con colitis, con pancolitis severa, la inflamación se extiende hasta la válvula ileocecal y se hace incompetente. Entonces hay un reflujo y eso inflama secundariamente al ilio distal. Ok, pero entonces ahí tengo inflamación en el colon, inflamación en el ilio. Entonces tiendo a pensar en enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces, esto me lleva a la otra gran problema con la enfermedad de Crohn, que son los microgranulomas. ¿Sí? Siempre se ha insistido que la presencia de granulomas es casi, bueno, en el contexto de diagnóstico diferencial, es casi, ya es Crohn. Ya. Bueno, eso no es tan así. Eso vale para los granulomas que están por debajo de la submucosa. Los que están arriba hay que fijarse bien si están al costadito de criptas dañadas, no necesariamente es Crohn. Es decir, en la colitis ulcerativa puede haber granulomas. No son frecuentes, pero tampoco son tan raros. Tienden a ser menos constituidos, pero hay que acordarse que digamos, en comparado con las enfermedades de Crohn, pero hay que acordarse que las enfermedades de Crohn tampoco no son
no son granulomas tampoco tan constituidos, ¿no? Entonces, hay que recordar que la presencia de microgranulomas en la lámina propia no es diagnóstico de Crohn, ¿eh? No es patología de Crohn, no excluye la colitis. Entonces, siguiendo esta línea, vemos el diagnóstico diferencial, y el primero es el extremo este que yo les decía. Claro que la enfermedad de Crohn es el primer diagnóstico diferencial de la colitis ulcerativa, pero existe esta variante que es enfermedad de Crohn similar a la colitis ulcerativa. Es decir, es colitis ulcerativa like, ¿no? Entonces, aquí, en ese Crohn, no hay inflamación transmural, no hay granulomas, no hay... entonces, digamos, el diagnóstico patológico aquí es imposible, porque tiene que guiarse más bien por el radiólogo, por el endoscopista, porque únicamente que haya claras evidencias de lesiones segmentarias, o que haya lo que le llaman la creeping fact, ¿no? La extensión del proceso inflamatorio a la grasa, o que en la colectomía encuentres granuloma, ¿no? Y muy importante si hay evidencia de enfermedad perianal, ¿no? Entonces, es así como se puede diagnosticar este Crohn, porque si no, morfológicamente siempre va a ser en la biopsia en la colitis ulcerativa. Ese sería el extremo, ¿no? Por eso no es tan... De las colitis infecciosas, la mayoría es un patrón más agudo, que puede tener criptitis y todo, ¿no? pero suele ser un patrón más agudo sin las evidencias del daño continuo, sin la deformidad de las criptas, y si tiene muy poquito, ¿no? Y por supuesto no tiene poca de plasmocitosis basal, mucho menos. Pero algunas colitis infecciosas pueden ser muy similares, ¿no? Y ahí, bueno, hace falta personas buena historia, exámenes microbiológicos, y en particular, acuérdense que ya en el contexto de los refractarios, siempre acordarse del citomegalovirus y hacer la inmunistoquímica. Y ya habíamos mencionado anteriormente que la ameba podía dar un cuadro histológico idéntico, que se diferencia por la presencia de la ameba. Y eso ocurre también, está reportado con el estrongiloide. Yo no lo he visto. No he visto, digamos, estrongiloides que sean histológicamente una colitis ulcerativa, o que se haya confundido el diagnóstico, ¿no? Y en realidad, las demás también son diagnóstico diferencial. Pero acá es muy importante lo que el endoscopista sabe, ¿no? Lo cierto es que si me mandas una biopsia del costado de un divertículo, la morfología puede ser idéntica con una colitis ulcerativa. Entonces, no se me va a ocurrir que es el diverticular hasta que el endoscopista no me lo diga. Y la medicamentosa y la isquémica también tienen que ver con elementos clínicos, ¿no? que el endoscopista sí sabe cuando está haciendo su endoscopía. Y bueno, está el concepto de colitis indeterminada que revisaremos después. En el contexto de diagnóstico diferencial, esto más bien es un poco de cultura. Yo traté de conseguir estos marcadores y no son comerciables, nadie los vende, los proveedores acá no los tienen, en Estados Unidos la mayoría de la gente tampoco, son marcadores casi experimentales. Uno es el DAS1, que es una proteína ahí desconocida del colon, y el otro es el CG3, que es una tropomiosina. Y la cosa es que cuando hay pérdida del DAS1, que eso es anormal, y cuando hay expresión del CG3, esa combinación, se ve en 80% de las colitis ulcerativas y solo en el 20% de las demás colitis. Entonces, obviamente, no es patológico, pero podría ser de alguna utilidad. Yo traté de conseguirlos, motivado sobre todo porque en el artículo figuraba el doctor Otzi, que tiene un magnífico libro de patología de la cistecina. Entonces, dije, pues, esto, bueno, pues pudiera funcionar, ¿no? Pero en realidad nunca he podido conseguir los marcadores. Bueno, pues solo digamos un poco de cultura. Y este concepto, que lo que sí hay que recordar, este concepto no hay que confundirlo con enfermedad inflamatoria intestinal no clasificada o no clasificable. No es lo mismo, ¿no? La colitis indeterminada se restringe a los especímenes de colectomía.
no a las biopsias endoscópicas. Y se supone que es un diagnóstico temporal. Se dice que la mayoría de ocasiones este nombre se utiliza porque falta información, quizás falta pues algo radiológico, algo falta, que cuando se complementa se logra decir si, bueno, si era colitis ulcerativa o si era enfermedad de Crohn, ¿no? Es decir, esto es una duda que se genera con la pieza de colectomía en la mano, ¿ya? Es como único se permite utilizar el nombre de colitis indeterminada. La otra es probable enfermedad inflamatoria intestinal y no clasificable, ¿no? Dicho esto, me pareció curioso, es del grupo inglés, porque acá no solo se ha pronunciado los europeos como grupo, sino hay el grupo de los italianos y los ingleses, y todo el mundo está haciendo statements y cosas. Bueno, el grupo inglés se apoya, o le recuerda al patólogo que se apoye en este acrónimo de PAID, que de manera interesante se podría utilizar en español, porque se mantiene lo de patrón, actividad, interpretación y displasia, ¿no? Y bueno, es como para acordarse, no se te vaya en el reporte a obviar algo que es relevante. Yo lo veo, bueno, pues curioso, pero quizás todavía un poco general, ¿no? El que yo he adoptado en mi laboratorio, y esto sí lo traigo para recibir opiniones, ¿ya? Para que me lo critiquen o lo complementen, ¿ya? Pero en el caso del reporte de la mucosa colónica, estos son los parámetros que yo tengo en mi formato, ¿no? Y hay cambios en cómo los mido, ¿no? Porque como ustedes se dan cuenta, digamos, si se trata del infiltrado de neutrófilos en la lámina propia, entonces, pues aplico por los 4 niveles, ¿no? 0, o 1, 2 o 3, ¿ya? Lo mismo para la criptitis y los intraepiteliales. Ya si hay microaccesos, ya no me importa tanto decir si es 1, 2, 3, el asunto es que hay microaccesos. Lo mismo aplica a las erosiones y a las úlceras. Los eosinófilos sí gradados, ¿no? La distorsión de las criptas también gradadas, igual que el infiltrado linfoplasmocítico. La plasmocitosis basal, ¿hay o no hay? Con que la pueda identificar es suficiente. Lo mismo las características vellosas del epitelio, que se ve más incluso en el Crohn. Los agregados linfoides basales, porque son muy característicos de Crohn, no de ulcerativa. Bueno, la metaplasia de células de Panet cuando es colon izquierdo, por supuesto, los granulomas, y si hay o no hay, y detallar dónde están y si están al lado de crista, porque si están al lado de crista dañada, eso no quiere decir Crohn. Y bueno, después los otros elementos, ¿ya? Y en el caso de que haya compatibilidad con colitis ulcerativa, entonces agregar en la biopsia que tenga más actividad de esas supuestas 10 que recibí en 5 frasquitos. Bueno, entonces, en el frasquito donde más actividad hay, utilizar el índice de Nancy, ¿no? Agregar al reporte el índice de Nancy. Dicho sea de paso, el consenso de casi todo el mundo es que incluso cuando estás evaluando una endoscopía que te parece una remisión endoscópica, ¿ya? La idea es muestrear igual, pero hay algunos que sobre la base de que en esos casos el fragmento, cuando encuentras actividad histológica, ¿sí? Cuando encuentras actividad histológica en casos que son endoscópicamente normales, ¿ya? El fragmento de mayor actividad histológica donde vas a aplicar el índice es siempre o casi siempre en el cono izquierdo, 90%. ¿Ya? Entonces, sobre la base del 90% uno dice, bueno, porque quizás con una endoscopía normal de seguimiento, ¿no? Que me parece que está curado, quizás con muestrear el cono izquierdo sería suficiente, porque solo estaría perdiendo un 10% del paciente. Bueno, hay discusión sobre eso, pero el consenso más bien es que se muestre mejor, ¿no? Bueno, esto sí quiero que le echen un vistazo, más bien para que le quiten o agreguen cosas.
Igual yo creo que el consejo que yo le diría a los patólogos sobre todo, por ejemplo, a mí me parece bien el índice de Nancy, pero yo creo que en eso es el grupo de gastroenterólogos el que debe decidir, porque según lo que quieran hacer, le podría acomodar otro sistema de score, ¿no? Entonces no hay por qué no hacerlo, ¿no? En otras palabras, no hay por qué no complacer. Y bueno, eso era todo lo que tenía. No sé si tengan preguntas. Excelente, gracias, doctor Jorge Valdés. Le damos el uso de la palabra al doctor Pedro para las preguntas. Adelante. Doctor Valdés, muchas gracias por su exposición. Ciertas preguntas. Generalmente nosotros, los gastroenterólogos o los que hacen medicina interna, cuando enfocan un cuadro de diarrea, dolor abdominal bajo, moco, sangre, y descarta otras posibilidades que básicamente en el país son problemas netamente infecciosos, da un tratamiento, mejora, no mejora, se examen de heces, y generalmente cuando el cuadro se comienza a volver un cuadro subagudo crónico, generalmente se convierte para la realización de un procedimiento endoscópico, en este caso una colonoscopía. Yo creo que siempre la primera duda que va a tener un gastroenterólogo o un endoscopista es cuando encuentra lesiones en el recto, ¿no? Y que va a tener esas lesiones un cierto grado de procesos inflamatorios en su severidad. El problema es cuando uno encuentra lesiones inflamatorias, que nosotros las clasificamos endoscópicamente como aftosas, ¿no? ¿Qué interpretación tendría histológicamente esas lesiones aftosas? Usted requiere qué mínimo de biopsias para poder ayudarnos a establecer un diagnóstico. Requiere, de todos modos, una zona de mucosa sana para poder hacer un estudio. Y yo creo que lo que ha quedado muy claro es que el patólogo debe tener un informe endoscópico con imágenes macroscópicas. Ahora ya la endoscopía ha avanzado sumamente, está en alta definición, magnificación, y especificar exactamente en dónde uno ha tomado las biopsias para que usted pueda tener esa visión macro y informarnos a la micro, ¿no? Sí, a ver, creo que hay dos aspectos ahí, me parece entender dos aspectos. Uno se refiere a la identificación exacta de dónde tomas la muestra, porque obviamente tú tienes interés en saber qué es eso que has visto, ¿no? Entonces, claro, el mínimo propuesto, si sospechas colitis ulcerativa, bueno, pues vas a muestrear ya todo el colon, ¿no? A lo largo del colon. No solo lo que estás viendo como proctitis. Porque recuérdense que la mucosa endoscópicamente normal puede estar inflamada. Y en el caso de ser una colitis ulcerativa, desde el principio ya debes tener una idea de la clasificación de cuál estás hablando, ¿no? Si es la pancolitis o si es solo proctitis o la izquierda, ¿no? La otra cosa que es lo de este componente que ustedes ven como astoso, a mí eso me parece que tiene que ver con el exudado que está sobre erosiones. Me parece que es eso. La manera que ustedes tengan una retroalimentación efectiva de eso es separar en el frasquito. Esta es la lesión astosa, ¿no? Este fragmentito, ¿no? Y ahí, si uno lo trabaja bien, como usted decía, es muy importante esto de rebajar el taco adecuadamente, porque si no las lesiones pueden perderse. Y la otra cosa que no mencioné es también orientarlas adecuadamente. Los que visitan patología con frecuencia saben que en los centros de inclusión hay como una lupa, ¿no? Sí. Y hay que, pues, a veces pues, vigilar a los endólogos para que orienten bien las cosas, ¿no? Generalmente lo hacen, ¿no? Porque con la lupa se ve bien el fragmento y se puede, bueno, la mucosa está acá y lo otro está para el otro lado, ¿no? Y así se orienta adecuadamente para que los cortes te salgan más fáciles de interpretar, ¿no? Bien orientados, ¿no? Es importante orientar.
pero yo creo que lo que más está fallando es que lo más que yo veo que se hace en la práctica en la mayoría de los lugares es decir, bueno, este es sigmoide, este es ciego, este es recto, pero casi nunca viene un frasquito. O sea, esta lesión, son pocos los gastroenterólogos que son tan precisos en la solicitud, ¿no? Y que identifican el frasco así de una manera tan específica, ¿no? Eso ayuda un montón, ¿no? Eso ayuda un montón. Y por supuesto, el informe endoscópico al lado. Claro, eso, como decía antes, ¿no? Digamos, la conversación debe ser más allá, ¿no? No para llamarte, para preguntarte qué viste en la endoscopía. Perfecto. Doctor Arenas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Saludos. Doctor Valdés. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? José, qué gusto. De tiempo, desde el SLAP que no nos vemos. Sí, pues. Sí, doctor, la Sí, realidad. doctora. Vamos a ayudarlo. Sí, sí. ¿Alguna pregunta, consulta? Sí, a ver, lo que he entendido que usted al final hace como una especie de ficha o como una especie de formato y el formato le hace como cruces o checks, ¿verdad? Ajá. Y es el score de Geboes, o sea, el formato está basado, por lo que he visto, más o menos es el score de Geboes, pero con una especie de resumen, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que no quiero perderme los detalles del score y al mismo tiempo, o no quiero que privar al gastroenterólogo de esos detalles. Ahí están, ¿no? Y casi pudiera armar el score si quiere, ¿no? Pero prefiero en la práctica utilizar el del Nancy, ¿no? El índice de Nancy, ¿no? Que es, bueno, son 5 grupos, ya están los casos segregados de una manera más compacta. Y además, según dicen todos en sus metaanálisis, pues es el único que está completamente validado en función de lo predictivo, ¿no? Entonces, como que por eso es que prefiero eso. Es un problema también un poco que de gustos, ¿no? Prefiero eso. Y además, claro, hay variables que yo creo que hay que informar. Bueno, las dos obvias, ¿no? La plasmocitosis basal, eso hay que ponerlo en el informe. Y por ejemplo, los eosinófilos también, ¿no? Pero como son variables que muchas colitis ulcerativas no están por una razón o por la otra, entonces como que no es bueno ponerlas en un score porque pueden crear artefacto en el score, ¿no? Y yo creo que por eso se ha ido dejando este score de 2001 que es uno de los prototipos de score continuo, ¿no? Como le llaman. Y sí me parece que es más exacto el de Robarth, que es el otro que quizás está también más validado que ese de Goethe, ¿no? En fin, por eso yo digo, ¿qué pasa si los gastros me dicen, bueno, vamos a hacer un trial a comparar dos biológicos, pero preferimos el de Robarth? Ok, no hay problema, ¿no? Claro, porque ahí, en el de Nancy, por ejemplo, te podría caer, por decir, en el grupo 4, y todos los casos te caen ahí usando los dos biológicos, y sin embargo, numéricamente de 0 a 33, si tienes más chance de decir, bueno, con este biológico mi actividad bajó a tanto y hay una diferencia de 6 puntitos en el score, ¿no? Es decir, que si quieren afinar hasta ahí, con fines de investigación, yo creo que sí, pero insiste incluso este grupo europeo, que ya está, valga la redundancia, agrupando a italianos, franceses, alemanes y no sé cuántos, y portugueses, insisten en que el de Nancy funciona, incluso en los trials, y con todas las cosas predictivas, ya sea la necesidad de más tratamiento, escalar el tratamiento,
la colectomía, la displasia, la recurrencia. Es decir, parece que han encontrado sólido al score, al índice de Nancy, ¿no? Y tiene la ventaja de tener 5 grupitos nada más, ¿no? Ahora, yo le quería hacer una pequeña pregunta, doctor. Por ejemplo, muchas de las biopsias vienen para lo que usted más o menos está diciendo, para comparar, o sea, después de un tratamiento, ¿no es cierto? Es un paciente que ya se conoce que tiene colitis ulcerativa, le dan un tratamiento. Pero, por ejemplo, cuando, digamos, el paciente no, muchas biopsias llegan y no se sabe qué tiene el paciente. O sea, se sospecha que es una colitis ulcerativa. Entonces, si ese score, no sé si usted lo usa como para predecir que eso es una colitis ulcerativa y descartar otras entidades. No, no, no. ¿Se puede usar para eso o hay que No, usar claro. Yo creo que el score tiene lugar cuando, por eso yo pongo, si compatibilidad con colitis ulcerativa, usar el score, ¿no? Porque, claro, si no uses el score. Pero, yo creo que el score mínimo requiere que haya un consenso en el grupo de que estás lidiando con una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Yo podría usar un score sin saber que es colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, ¿no? Ok, pero si ya se sale de ahí, si todavía estamos en el diagnóstico diferencial con otras cosas, creo que el score no tiene sentido, ¿no? ¿Qué podría usar en ese caso? O sea, por ejemplo, digamos que le mandan una biopsia ciega, usted quiere saber, el gastroenterólogo tiene sus dudas y usted quiere saber si realmente es una colitis ulcerativa o no. ¿Qué usaría? ¿Usaría el score como para decir que es No, realmente... lo que uso, no uso el score, lo que hago es describir en el formato sin el score la relevancia de cada hallazgo, ¿sí? La presencia, ausencia y relevancia de cada hallazgo, ¿no? La magnitud de cada hallazgo. No le saco un score, sencillamente le pongo, le grado la magnitud a lo que amerita y los otros están o no. Porque claro, si todavía no sé si es infecciosa o colitis ulcerativa, no le puedo poner un score, ¿no? Claro, pero digamos, la gravedad de cada aspecto, incluso sin ser colitis ulcerativa, todavía puede ser de utilidad para el gastroenterólogo. Y por ejemplo, para decir, apoyar un diagnóstico de colitis ulcerativa, ¿qué parámetros usa usted más? O sea, No, no lo sabe. yo creo que lo más importante es la distribución de la enfermedad que te diga el endoscopista y la ausencia radiológica de signos que apunten a un Crohn, ¿no? Claro, yo creo que, claro, tú ante el diagnóstico de colitis ulcerativa hay que garantizar de que no haya un segmentarismo manifiesto, ¿no? Porque eso prácticamente la excluye, ¿no? Igual que cualquier evidencia, ya sea radiológica, de inflamación transmural, eso también la excluye. Y por eso tampoco los gastros pueden esperar que seamos nosotros los que hacemos el diagnóstico o ponerse molestos porque probable o es compatible, pero correlacionen con todo lo demás, porque el patólogo no está en la posición solo de asegurar que es una colitis ulcerativa, sobre todo en biopsias superficiales. Porque sobre todo si hablas de la distinción del Crohn, la biopsia ordinaria que se obtiene en una endoscopía, no se ve casi nada de la submucosa, ni la muscular, ni la es decir, ¿cómo dices que es transmural o no? Claro, nunca puedes asegurar eso, ¿no? En una biopsia ordinaria, ¿no? Yo creo que el doctor Larrea tiene algunas ideas para resolver ese asunto. Sí, no, yo creo que definitivamente el clínico es el que maneja generalmente el caso y los elementos de ayuda al diagnóstico son patólogos, laboratorios, las imágenes radiológicas y todo, ¿no? Yo sí tengo varias preguntas. Una es con respecto, por ejemplo, ¿qué tanto afecta ya en un paciente diagnosticado de una colitis ulcerativa
ver un seguimiento en su evolución, si está mejorando o no mejorando, ¿no? Por ejemplo, tienes una actividad de enfermedad endoscópicamente, pero este paciente está con antiinflamatorios, este paciente está con corticoides, o este paciente de repente entró a una terapia biológica. Afecta mucho saber al patólogo con qué fármaco está para poder dar una respuesta o no. No, no, porque a la larga el hallazgo va a ser el mismo. Es decir, los hallazgos no se van a modificar, los hallazgos es lo que encuentres, ¿no? No, ya. Lo que no está bien estudiado es si hay hallazgos característicos o qué disminuye más con el biológico o qué disminuye más con el esteroide, ¿no? Eso parece que disminuyen todos, ¿no? Cuando va a responder. Claro. Lo que pasa es que, claro, el grupo sí debe saber qué terreno está pisando, ¿no? Porque pasa eso, que si tú me dices, este ya tuvo esteroides y no resuelve, yo le veo actividad de frente, ¿ya? Y tú también le has visto actividad endoscópica, digamos. Entonces, a ese para empezar hay que hacer un citomegalovirus, ¿no? De frente. Porque se te puede ir, ¿no? Sigue escalando el tratamiento y lo que tenía era un citomegalovirus. Que como saben, no siempre se ve con H lleno. Hay otra consulta que estuvimos conversando con el doctor Valdés, es acerca de saber el grado de profundidad de lesión, ¿no? Y para eso ya la gastroenterología en la parte endoscópica ha avanzado tanto que nosotros podemos hacer mucosectomías, incisiones submucosas con el objetivo de tener una extensión de la lesión y la profundidad. Porque la profundidad a mí me importa, uno, para saber el componente inflamatorio y dos, para descartar como diagnóstico diferencial de otras patologías. Y la pregunta va, si yo transpongo, por ejemplo, lo que se utiliza cuando uno hace una inyección submucosa de un cáncer temprano en colon, en donde generalmente le pedí al patólogo, oye, yo quiero saber que cuando he hecho una inyección submucosa, si este paciente está curado sí o no. Y para eso el patólogo me mide la profundidad de la lesión. Doctor Valdés, ¿usted cree que se podría hacer lo mismo en casos de enfermedad inflamatoria intestinal? Claro, lo que pasa, se puede hacer. No sé si es lo que hay que hacer, pero se puede hacer. Lo que pasa es que, digamos, esta situación de hacer una mucosectomía sería válida en el diagnóstico inicial, ¿no? ¿Sí? Porque estás diferenciando colitis ulcerativa de otras cosas, ¿ya? Y probablemente escogerías el lugar que endoscópicamente te parezca más inflamado, ¿ya? Para hacer una mucosectomía, ¿ya? Y el sentido de eso sería poder muestrear pues la pared con más profundidad para que no se te vaya a ir un Crohn, porque ahí el asunto es que está claro, la colitis ulcerativa por definición no va a ser transmural nunca. La que sí puede ser limitada a la mucosa es el Crohn. Bueno, eso te puede traicionar. ¿Ya? Pero la biopsia profunda, en los casos esos que estás dudando, la biopsia profunda te va a dar la oportunidad de decir, oye, no, pero esta información no está limitada a la mucosa. Y además ya tienes el chance de encontrarte los agregados linfoides realmente basales, ¿no? Incluso por debajo de la muscular y mucosa. Te vas a encontrar ahí abajo probablemente granulomas porque es una biopsia grande o tienes mucho más chance de encontrarte. Pero la cosa es que si te lo encuentras, excluyes la colitis ulcerativa, ¿no? Porque están abajo. Y además, con una biopsia grande, así tipo mucosectomía, pudieras realmente ver histológicamente un trayecto fistuloso, una úlcera profunda. Es decir, que son estigmas de Crohn, ¿no? Una colitis ulcerativa no hace eso. Entonces, ahora, tú me dices que mida. Bueno, se puede medir, ¿no? Pero es que con decir llega hasta acá, ya, ese es el elemento, ¿no? Como yo lo veo, no sé qué piensa José, pero
Si yo te digo, oye, esto es una inflamación transmural, aquí veo pues linfocitos, plasmocitos, neutrófilos, no sé cuánto, pero en la muscular propia y un par de granulomitas, si te mido que tantas micras o si le aplico estos esquemas que hay para las neoplasias en la mucosectomía, no sé qué utilidad tendría tanto medir la profundidad como tener la capacidad de decir que es inflamación profunda. No sé si me explico. A la vez que me traspasa la muscular mucosa y hay una inflamación activa, densa por debajo de eso, eso ya no es colitis ulcerativa. A ver, Muy bien. lo que yo sí he visto, Acá nos hacen una... Sí, doctor. esas biopsias profundas son muy elegantes y son muy bonitas. O sea, para un patólogo ver esas biopsias de verdad es precioso. Pero, o sea, si realmente contribuyen al diagnóstico o mejoran el diagnóstico, no lo tengo tan claro. Yo pienso que una biopsia endoscópica bien tomada, no llegando a hacer una mucosectomía, podría darnos diagnóstico sin necesidad de hacer una mucosectomía, ¿no? Pero de que son elegantes y son bien bonitos, sí le digo que son elegantes y son bien bonitos. Perfecto. Acá nos hacen una pregunta. En una biopsia de paciente que está en remisión clínica y endoscópica, siendo esto crónica, dicha remisión histológica, ¿qué puede decir de la cicatrización y qué pasa con la plasmocitosis basal? A ver, es que en una, como dije, de los pacientes que están en remisión endoscópica, un poco más de la mitad no están en remisión histológica. ¿Ya? Ahora, hay que entender que la no remisión histológica se refiere sobre todo a la actividad, ¿ya? A lo que consideramos como actividad. Pero lo que pasa es que la distorsión también remite. La distorsión de las criptas también remite. ¿Ya? Entonces, lo que hay que entender que si yo hallo eso, el concepto es vuelve a lo normal, porque la distorsión de la cripta no es un fenómeno que se queda distorsionada para toda la vida, es que está respondiendo a la inflamación que tiene al costado, a lo que le llaman daño progresivo. Ese daño progresivo puede ser muy activo o muy poquito activo, pero ahí está. Si tienes la distorsión evidente de las criptas, es que tienes daño todavía. Y acá no, tú lo puedes gradar, le puedes hacer todo lo que quieras, pero a la larga lo importante es que todavía hay daño. Es lo más... Es decir, se supone que lo que tiene un valor predictivo favorable es histología colónica normal después del tratamiento. Eso es lo que hay que buscar. Sí, la distorsión... no hay, aunque sí puede haber en la colitis ulcerativa a cierto grado fibrosis de la lámina propia, etcétera, etcétera, pero todo eso regresa, no es una cicatriz así, ¿no? Porque acuérdense que es superficial, no estás involucrando estroma, es una lesión restringida a la lámina propia, ¿no? Entonces, puramente mucosa en la gran mayoría de los casos y sin afectación de la capa, de músculo y el tejido adiposo que está abajo. Entonces, ahí esta hialinosis que se puede ver de la lámina propia, sí, también desaparece. Y la extracción de las criptas también desaparece. O debe desaparecer, ¿no? O en los casos que tienen remisión histológica completa, porque aquí no hay parcial, aquí es la remisión es mucosa normal. A eso lo que le llaman remisión histológica. Sí, una última pregunta, por los tiempos. Hay mucho problema entre proceso inflamatorio y displasia, ¿no? Se puede confundir la displasia cuando hay gran componente inflamatorio, y la pregunta a veces es qué hacer, ¿no? Si uno a veces transpone de lo que existe, por ejemplo, en ciertas guías recomendaban que en esófago, por ejemplo, cuando tenías un esófago de barro y aparte tenías esofagitis, y
tú le tomabas biopsia, cuando había mucho componente inflamatorio, iba a ser un poco dudoso para el patólogo responder si realmente estás en un grado de displasia o es simplemente un trastorno inflamatorio severo o es una atipia, que a veces son términos que se utilizan. Lo mismo pasa en el recto. Sí. Es difícil distinguir un proceso inflamatorio severo, atipia y displasia. Es que, a ver, claro, yo te diría, es difícil, pero no sería una respuesta adecuada. Es que hay displasias que son muy fáciles de reconocer, ¿ya? Y hay atipias inflamatorias, reactivas, reparativas, que también son muy fáciles de reconocer. Pero hay circunstancias en las que no sabes exactamente si la atipia que estás viendo es displásica o no. Y por eso la clasificación de Viena a todos los niveles te incluye indeterminado para displasia, ¿no? Ya. Que la experiencia que uno tiene, no sé, José, que la experiencia práctica, cuando tú pones indeterminado para la displasia, lo que genera es que muchos endocrinologos dicen, no, o sea, pide las láminas por una segunda opinión. Y no se está dando cuenta, que esa frase de indeterminado para displasia, si es un patólogo con un nivel razonable de competencia, ¿ya? Ya está descalificando a cualquiera que se lance, es reactivo, oye, si es displasia, en realidad está descalificando eso. El que no puedes confiar es el que se lance. Claro. Ahora, en eso, yo he estado jugando a veces, me imagino que en el Aminado también, con el P53, con el CEA, y a veces, es verdad que a veces que lo tenías indeterminado, te da de una manera tan contundente CEA y P53 que te dice, oye, esto es displasia. Pero eso ocurre pocas veces. Eso ocurre pocas veces. Pero a veces se resuelve por ese camino. Eso también se ha utilizado en esófago, por cierto, ¿no? Pero ahí en esas circunstancias, por ejemplo, esófago, yo no sé, Pedro, si esto, yo veo que en la mayoría de las ocasiones, si me hablas de Barrett, ya que el gastroenterólogo ve un Barrett, incluso los Barrett largos, ¿no? Y yo veo que no muestrean mucho. Si uno ve los estándares, muchas veces están pidiendo 4 biopsias en anillo cada 1 centímetro, una cosa así, ¿no? Entonces, y te mandan 3 videocitos del Barrett. Fácil no le encuentras la displasia porque si comparas con los estándares de otros lugares, estás viendo pues un cuarto de muestras de lo que ven ellos. Y la displasia puede estar en 2 o en 3. Entonces, o en 1. Entonces yo siento que en general, por muchas razones, es probablemente multifactorial, ¿no? La sobrecarga, el costo, esto, lo otro. Pero si me hablas así de gastroenterología en general, tengo la percepción de que se muestrea menos de lo que se debería muestrear. Igual que hay una costumbre perniciosa de meterlo todo en el mismo frasquito, ¿no? Entonces haces una endoscopía alta y los pólipos de cuerpo, esto de glándula fúndica, los metes junto con la biopsia de antro y cuerpo que tomaste para ver si había helicobacter, pero además había un pólipo plástico en el antro, también lo metiste en el frasquito. Entonces se le olvida a este enterólogo que la gastritis puede ser polipoide, que muchas gastritis tienen hiperplasia foveolar y suprafoveolar, entonces no sabes cuál es el pólipo, cuál es el antro. Entonces, claro, siento que se muestrea poco y que no se identifica bien separadamente. Como que tenemos que mejorar un poco ahí. Claro que hay centros y centros, Listo, ¿no? doctor Valdés. Definitivo. Bueno, doctor Valdés, doctor Arenas, muchas gracias por su participación. A nombre de la Universidad San Martín de Porres le agradecemos esta brillante charla y brillantes preguntas formuladas. Yo sigo antes, a nombre del doctor Juan Paredes, presidente de la Asociación para el Estudio del Intestino Delgado, quería hacerles una comunicación, que hay un convenio entre la Asociación y la Universidad San Martín de Porres para la realización de todos sus cursos, congresos
y diplomados que próximamente se va a hacer las fechas, en donde los ponentes van a tener una certificación académica, universitaria. Aparte también van a tener una certificación con creditaje, las personas que participan en la constancia de estos charlas, cursos que vamos a realizar. Bueno, muchas gracias con todos. Ya nos vemos la próxima semana. Gracias a usted, doctor. Doctor Valdés, gusto verlo. Igualmente, gracias a todos. A ver si no nos demoramos tanto, José, para la próxima. Es muy divertido, Chao, ¿ah? Pedrito. Muy bonito. Estimados doctores, agradecemos su participación. Estimado doctor Jorge Valdés, estimado doctor José Arenas y estimado doctor Pedro Larrea. Estimados participantes, gracias por su participación. Nos vemos en un próximo evento. Buenas noches, permiso. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós.